Resulta que el boiler disfuncionó y en la noche todos se intoxicaron. Falleció el perro, porque tenían un perro, falleció el perro, falleció el esposo, fallecieron los hijos. Entonces la niña, al sufrir violencia, pues buscó una manera para... Entonces, ¿qué hizo? Se tomó 1 litro de alcohol gel. Se lo tomó. El otro día llegó un niño, un bebecito, que le indicaron metoclopramida, que es un medicamento para el vómito, y le indicaron 60 gotas. Entonces la mamá muy hábilmente no se las dio y dijo, es que siento que son muchas, y pues son muchas, muchísimas, ¿no? Entonces el señor empezó a tomar, él toma amlodipino, que es un medicamento para bajar la presión, y se le olvidó que ya se lo había tomado, y durante el día se tomó 10, 15 tabletas. Como tip, nunca tomen nada para bajar de peso natural, lo que venden en las herbolarias y así. Me acuerdo un caso específico también de una niña chiquilla, yo creo que tenía como 6, 7 años, no, como 6 años, estaba chiquitilla. Ella también vivía violencia en su casa. ¿Y qué es lo que hizo? Ingesta de cáusticos. Se tomó sosa cáustica. Asimismo, pues agradezco este espacio porque la verdad es que la toxicología, aunque ya tiene sus años aquí en el país, pues es una de las ramas de la medicina no tan conocidas, ¿no? Son como, yo les digo que es como cuando vas a una plaza china y compras algo que no sabías que necesitabas y dices, ay, esto está chido, esto me va a servir. La toxicología es igual, no sabes que la necesitas hasta que la ves y la ocupas. Tu podcast, donde tendremos casos médicos impactantes. Comenzamos. Hola amigos, bienvenidos a un episodio más aquí a tu podcast Clinicazo. Soy Eder Zamarrón, urgenciólogo intensivista, y como ya lo viste en el título y en la miniatura, vamos a hablar con un tóxico, no como tu ex, con un toxicólogo que es un médico especialista, obviamente en todas las situaciones de intoxicaciones, porque regularmente hablamos de situaciones graves por enfermedades, por accidentes, por diferentes traumatismos, etcétera. Y pocas veces nos enfocamos en lo que son las intoxicaciones, y como se van a dar cuenta en este episodio, están a la orden del día. Bienvenido el doctor Ramsés, ¿cómo estás? Muy bien, amigo, muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre completo? Y no te voy a preguntar otra cosa. ¿Y cómo te formaste para ser toxicólogo antes de entrar en las dinámicas que traemos? Perfecto, gracias. Mira, yo me llamo Ramsés Dorado García, yo soy médico toxicólogo clínico. Para ser médico toxicólogo en México hay varias formas para que tú puedas hacerlo. Yo específicamente, primero cursé la licenciatura como médico cirujano, médico general. Posteriormente hice especialidad en urgencias médico-quirúrgicas y ya después hice una alta especialidad en toxicología clínica. Actualmente en nuestro país puedes ser toxicólogo a través de ser urgenciólogo terminado, medicina interna terminada o pediatría también terminada. Ok, y en ese caso tú eres por urgencias. Exacto. Entonces se va a poner bueno toda esta situación. Y vamos a empezar con una dinámica en donde el doctor Ramsés va a contestar si me muero o no me muero. Ok. Es decir, él no sabe ninguna de las dinámicas que tenemos aquí, pero te voy a dar una situación, como un mini caso clínico. Acuérdate que es para gente que no es profesional de la salud, es para público en general, con lenguaje no técnico médico. Entonces yo te voy a poner una situación y tú me vas a decir, ¿me muero o no me muero? Ok. Me voy a cenar y me tomo 3 cervezas. Llegando a mi casa, tengo un golpe en la rodilla y me tomo un ibuprofeno más un paracetamol. ¿Me muero o no me muero? Bueno, en este caso no te mueres. O sea, esperamos, ¿no? Porque es algo muy común. Fíjate que en el caso de paracetamol específicamente, digo, en este caso no cursaría con una intoxicación porque sería una dosis normal. Un caso que yo siempre les pongo, ahora te lo voy a voltear a ti, ¿no? Tienes un paciente que se intoxica con alcohol, ¿no? Empieza a tomar un montón, resulta que le habla a la ex porque está ahí triste, ¿no? Y dice, la ex pues no le contesta, ya no quiero saber nada de ti, bla, 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 y dice, pues me voy a matar, ¿no? Entonces agarras un montón de paracetamol y te lo tomas.
La verdad es que en ese contexto hasta nos ayuda que el paciente esté tomando alcohol, porque hay una enzima en el hígado que se encarga de degradar el alcohol, se encarga de degradar el paracetamol, y en ese momento tú tienes a la enzima ocupada por el alcohol, entonces como que no le hace tanto caso al paracetamol y nos ayuda a que el paciente haya tomado alcohol. Digo, no es bueno, ¿no? Tomar alcohol y tomar medicamentos, pero en este caso, no te mueres. Okay. No, y además de que pues me pegué y pues el alcohol también tiene efecto que quita dolor. Sí. Entonces, pues bueno, ahí fue un efecto, una intervención que a lo mejor ni siquiera se necesitaba, porque mientras tengas el efecto del alcohol, pues sí te va a ayudar, ¿no? te va a ayudar. Perfecto, entonces no me muero. Siguiente, me estoy desparasitando. Tengo 3 días desparasitándome y me voy a tomar alcohol. Es decir, si me he tomado ahorita una media botella de vino. ¿Me muero o no me muero? Pues no te mueres. En mi pueblo dicen te pones pinto, ¿no? Pero la verdad es que no pasa eso. Lo que pasa es que cuando tú mezclas alcohol con algún antiparasitario, por ejemplo, metronidazol, albendazol, generas algo que se llama efecto antabús. ¿Qué es lo que te va a pasar? Te da mucho vómito, te da vómito y te sientes mal. De hecho, en algunos lugares, por ejemplo, los anexos utilizan ese tipo de efecto antabús para generar una respuesta de conducta que después genera aberración hacia el alcohol, ¿no? Pero no te mueres, pero sí te sientes muy, muy mal. Entonces no mezcles medicamentos con alcohol. Pero eso no lo sabía. En los anexos, digamos, a las personas, a los, hijo de Dios o papito, esos que ¿cómo les dicen? Sí, de los tazos dorados, ¿no? Eres un tazo dorado, hijo, y que se lo llevan, ¿les dan algunos metronidazol? Fíjate que en algunos, digo, no es todo, no generalizo, pero sí en algunos utilizan esa técnica. Esa es una técnica muy, muy, muy antigua. Milenaria, de hecho hay hasta personas, pues amas de casa y así que le dan al marido para que ya no vuelvan a tomar, ¿no? La verdad es que no funciona, o sea, muy pocas veces sí generan tal aberración de que ya no lo vuelven a tomar, pero sí es común. Al paciente cuando está en vías de recuperación, en un trastorno, pues, de adicciones, ¿no? Que en este caso sería alcoholismo. Espérame tantito. Creo. Amigos, pasó un inconveniente, se nos quemó una lámpara, se incendió prácticamente aquí, pero bueno, vamos a retomarlo, donde estábamos, que es que... Del efecto antabús. Vámonos. Entonces, cuando tú mezclas alcohol con algún tipo de estos medicamentos, genera eso, el efecto antabús, que pues básicamente es eso, les da mucha náusea, les da vómito, pueden tener dolores estomacales. Digo, a final de cuentas se quita solo en la vida media del medicamento, que es el tiempo en que el medicamento está en el organismo, se elimina y pues se quita, ¿no? Pero pues sí es una técnica pues antigua que utilizaba la gente para que pues dejaran de consumir alcohol, pero la realidad es que no funciona, solamente generas un daño y pues es lesivo para las personas. Fíjate que como anécdota personal ya me pasó una vez tomé metronidazol, no me acuerdo ni por qué, y después fui a un centro comercial que justamente en las noches estaba una venta nocturna y estaban regalando copas de vino. Y pues se me hizo fácil, me tomé una y sí te sientes mal, la verdad es que sí te sientes mal, pero pues se quita solito, ¿no? Ya después hice el recuento de los daños y dije, pues fue por eso. Pero sí, no te mueres, pero no juntes. Aunque en algunos libros mencionan que sí puede llegar a tener alguna complicación más importante, pero en la práctica clínica, digo, no lo hagan. Ajá, no lo hagan. No lo hagan, pero es muy poco probable que te pongas mal. Ahí te va. Siguiente. Un niño de 4 años se ha tomado varios jarabes de paracetamol. Ok. Bueno, en este caso, ¿se muere o no se muere? Bueno, necesitaríamos lo primero, en este caso, establecer la dosis tóxica. Fíjate que yo en diversas ocasiones, en pláticas o charlas que me han invitado, yo siempre les digo que tal vez yo soy un mal toxicólogo porque no me gusta hablar de dosis tóxicas, ¿no? En muchas cosas como que no le encuentro mucho sentido. Pero en el caso de paracetamol sí es muy importante determinar la dosis tóxica. ¿Qué es la dosis tóxica? La cantidad de medicamento que va a estar en el cuerpo por kilo de peso, en este caso los niños. Okay. Si nosotros llegamos a una dosis muy alta, el paciente sí puede tener complicaciones muy graves. Habitualmente un jarabe de paracetamol trae 160 miligramos por 5 mililitros, ¿no? En un niño de 4 años, ¿me dijiste? Sí, un niño de 4 años que se tomó, vamos a ponerle 3
3 jarabes. 3 frascos. Vamos a poner que el niño tiene como 20 kilos aprox. Sí puede llegar a una dosis tóxica muy fácilmente. El problema del paracetamol es que a veces lo vamos a minimizar. Claro. Y te voy a dar mi punto de vista del servicio de urgencias, ¿no? Llega el paciente a urgencias, lo lleva la mamá, no este caso específico, y va a decir, es que lo traigo porque se tomó esto, ¿no? Lo que acabamos de mencionar. Va a llegar al triage, que es la zona donde te dan los colores para saber qué tan grave está el niño. Y la verdad es que el niño va a llegar con todos los signos vitales normales. Exactamente. Y le van a dar un código azul, que es como el menos grave de todos, y lo van a hacer esperar. Pero realmente esa es una urgencia verdadera y va a depender mucho de la persona que está haciendo la clasificación para determinar si ingresa o no de inmediato. Y la otra cosa, también a veces como papás podemos pasar desapercibido esto. ¿Por qué? Porque en las primeras etapas el paciente no se siente mal, el paciente se siente bien. Ya hasta que empieza la fase 2, en la intoxicación por paracetamol, ya da síntomas gastrointestinales, el niño le va a doler la panza, va a tener vómitos, se va a sentir mal, y es cuando lo van a llevar al hospital. Pero sí, un niño con esas características sí podría morir. Ay, bueno, ahí van. Para que vayan poniendo atención, ahorita vamos a ir profundizando en más cosas y todo lo que aborda un médico toxicólogo, porque ya se han dado cuenta que muchos de los casos que vemos como forma común en urgencias es parte toxicológica, ¿eh? O sea, desafortunadamente no hay tantos toxicólogos para que puedan estar a lo mejor al menos de llamado o presenciales en cada departamento de urgencias, que sería yo creo que lo ideal, pero bueno, ahorita vemos. Siguiente, me comí unos hongos en una quesadilla y me comenzó a dar un dolor intenso en el abdomen. ¿Me puedo morir o no me puedo morir? La respuesta ahí sería sí y no. Dependiendo el tipo de hongo. Si el dolor es gastrointestinal, que te da náusea, te da vómito, la respuesta seguiría siendo lo mismo. Te voy a decir por qué. Cuando nosotros comemos hongos, estos hongos pueden causar lo que se llama misetismo. El misetismo es el envenenamiento o intoxicación por hongos. Y dentro de las primeras fases va a dar síntomas gastrointestinales. Te va a dar dolor de panza, te va a dar diarrea, te va a dar vómito. Y la verdad, yo he visto muchos casos de misetismo que llegan así con el médico de primer contacto y la verdad, ¿qué es lo primero que piensas? Te hizo daño. Sí. ¿No? Una gastroenteritis, medicamento para la gastroenteritis, y ven que van empeorando y llegan muy graves al hospital. Como bien lo mencionabas hace un rato, la verdad es que toxicólogos somos bien poquitos. Ahorita en el país somos menos de 50. O sea, somos realmente muy poquitos que no se da abasto. Y la gran mayoría de los toxicólogos nos centramos en la parte centro del país. O sea, para toda la demás parte del país, muy poquitos. Entonces, cuando llegan estos pacientes, la verdad, te soy honesto, lo primero que piensas es, tiene diarrea, ¿no? Le va a dar diarrea, tiene una gastroenteritis, medicamento para la gastroenteritis, vete a tu casa. Pero la verdad es que no. Fíjate que ese caso que tú estás planteando hipotéticamente es un caso que nosotros vemos muy seguido. En agosto se le nombra por los biólogos hongosto, porque es en la época de lluvias cuando hay más hongos. Entonces proliferan muchas especies venenosas y no venenosas de importancia médica toxicológica. La verdad es que aunque haya personas que toda la vida se hayan dedicado a hacer lo mismo, a ir a recolectar hongos para cocinarlos y venderlos, por pura estadística, en algún momento se le va a ir alguno que es venenoso, ¿no? Y lo llegan a consumir. Por ejemplo, a nosotros nos llegan muchos pacientes de toda la parte de la Jusco, de Tres Marías, por esa zona que venden quesadillas, ¿no? Justamente venden quesadillas y es lo que se enferman, son los que se enferman. Pero, digo, suena a risa, pero yo siempre les digo, el que más come es el que peor le va, porque ingiere más cantidad y se envenena más. Porque nosotros hemos visto que nos llega toda la familia, pero igual a la esposa, a los hijos no le va tan mal, a quien le va mal es al papá, porque el papá se comió 6, se comió 7. Y si le sobró el del hijo o de la esposa, se lo comió también. Se lo comió y son a los que les va mal. Oh, manches. Ahí pues entonces si es unas sintomatologías que no mejoran con un tratamiento inicial y comieron hongos, sí, champiñones, el tipo de champiñones que le conocen. Acá en México, en la región centro, sí es peligroso. Sí, la verdad es que sí es peligroso. Honestamente es un diagnóstico de exclusión. Sí. O sea, el misetismo es de exclusión y pues uno como médico de primer contacto no lo va a pensar luego, tienes misetismo, ¿no? Pues evidentemente no. Pero como bien lo mencionas, si no mejoras,
Yo creo que la conducta que deberíamos de seguir como médico de primer contacto es, ¿sabes qué? Te tenemos que estudiar. Vamos a pedirte, no sé, un perfil hepático, ¿no? Que es un estudio de laboratorio donde vemos todas las funciones del hígado y ver si tienes alguna alteración y ya por ahí podemos ir guiando el manejo o el diagnóstico. De acuerdo, y esto es para público en general, que si consume sea pues de preferencia en locales que ya estén a lo mejor más establecidos. Y para pues profesionales de la salud sería que pues siempre tengan la sospecha de que si comieron quesadillas en Ongosto. En Ongosto. Fíjate que yo con mis residentes los llevaba una vez al año a alguna actividad cultural y últimamente estuvimos yendo a Las Marquesas. Y lo primero que les decía, prohibido comer hongos. Yo no me quiero aventar ningún milagro. Prohibido comer hongos. De acuerdo, de acuerdo. Ok, perfecto. Entonces ahí sí te puedes, te puedes morir. Ok, siguiente. Igual, mi niño de 4 años se tragó 2 tabletotas de ibuprofeno de 800 miligramos. Okay. ¿Me muero o no me muero? En este caso, pues, el niño. No, no te mueres. Realmente con los analgésicos, que son en este caso son AINES, que es un grupo de analgésicos, muy rara vez va a causar alguna situación muy lesiva que te puedas morir. Habitualmente lo que van a causar son síntomas gastrointestinales, que les va a doler mucho el abdomen, puede dar un poquito de irritación gástrica. Casos muy graves, que son una dosis muy alta, puede causar hasta con daño renal. Pero en este caso, muy probablemente solamente le duele la panza, tengo un poquito de vómito y nada más. Algo de gastritis y no más. Perfecto. Pero eso es común porque llegan a urgencias los papás con su niño. Se tomó 2 tabletas de ibuprofeno y se asustan. Sí, se asustan. El que es peligroso es el paracetamol, como ya lo vimos, y a dosis altas. Perfecto. Siguiente. Me picó un alacrán hace 2 horas y me duele mucho donde me picó. Tengo una temblorina y estoy babeando mucho. ¿Me muero o no me muero? Pues sí te podrías morir. Ahí sí te podrías morir. Fíjate que el alacranismo, nosotros en México somos un país megadiverso, ¿no? Los biólogos se ríen porque siempre decimos es megadiverso porque tenemos muchas especies. En México somos el primer lugar a nivel mundial que tenemos una especie de alacrán que se llama Centruroides. En el imaginario colectivo cultural, y de hecho hasta si ustedes lo buscan en internet, ponen alacrán venenoso o no venenoso, lo primero que te van a salir son imágenes donde comparan 2 alacranes, uno güero y uno moreno, ¿no? Y siempre dicen que los güeros somos los más venenosos. Y sí es cierto, pero no en alacranes, ¿no? No en alacranes. Pero tú no eres moreno, amigo. Pero sí soy venenoso. Es que dicen así, el güerito es el malito, ¿no? Así dicen en la frase de los toxicólogos. Pero la verdad es que no hay que guiarnos, y menos cuando no somos expertos. Inclusive nosotros como toxicólogos, cuando nos llega el espécimen, sí podemos hacer una aproximación. Sin embargo, yo personalmente siempre tengo a la mano un biólogo de confianza, ¿no? Existe algo en México que se llama la Red-Tox, que es la Red Toxicológica de México, y es un chat nacional y hay también por regiones, por estados, etcétera, y estamos en constante comunicación. Y siempre le pido al biólogo o al aracnólogo que me ayuden a identificar especies. Pero ahí te va otra. Hace algún tiempo a uno de mis maestros lo funaron porque hizo un comentario, dijo que el alacrán más peligroso o más venenoso es el que le pica a tu paciente. Y sí es cierto, porque en este momento es el que a mí me interesa, que es el que le picó a mi paciente, que puede ocasionar síntomas. Actualmente nosotros en el país tenemos alacranes que no deberían de ser venenosos, o sea, identificados plenamente por un aracnólogo, que es el biólogo que se especializa en arácnidos, y ocasionan datos de envenenamiento. No manches. ¿Por qué? No se sabe aún, se está estudiando por qué, si el veneno está cambiando o qué es lo que está pasando. Pero entonces, ante cualquier síntoma, hay que acudir siempre, me voy a echar el comercial. Busquen la Red Toxicológica Mexicana, la Red-Tox, y ahí te dice qué hospital te queda cerca que tengan el medicamento para el alacrán, ¿no? Porque puedes tener 10, pero no en 10 lo tienen. Y en esa es una aplicación, se llama Red-Tox. Ahí la gente puede poner y llega al hospital que lo pueden atender y está el medicamento. Sí, porque si vas a un hospital a lo mejor vas muy rápido, en buen tiempo, pero si no tienen el antídoto, de poco sirve. Exacto, de poco sirve. De acuerdo. Órale, no sabía eso. Yo supe de un caso de una persona que le picó un alacrán en Ciudad de México,
pero que el alacrán era de Durango, pero era Ujú. porque habían transportado un producto de Durango hacia Sí. Ciudad de México en una central de abastos, en una de esas cajas, y ahí venía Ujú. o sea, venía el inquilino, ¿no? Venía ahí de, no sé cómo le llaman cuando se suben ahí a los trenes ahí de contrabando, Ajá. pero Ajá. ahí venía el pasajero ese llamado alacrán y le picó y la persona, bueno, desafortunadamente falleció. ¿Algún Sí. caso así tú que recuerdes Sí. de afección por alacrán? Sí, fíjate que nosotros aquí en la Ciudad de México sí hemos tenido varios casos importados. Uno fue de una pacientita, ella era, bueno, es porque no falleció afortunadamente, es Neni. Ella vende por Facebook, vende zapatos. Entonces ella hizo un pedido de Guanajuato. Entonces refiere que cuando le llegaron las cajas de zapatos los empezó a abrir, saca un zapato y venía el alacrán. Aquí en la Ciudad de México, en general, los alacranes que tenemos son Baijovis mexicanos. Ese es el que te digo que teóricamente no es venenoso, pero sí hemos visto casos de envenenamiento y especímenes plenamente identificados por arácnolo que sí son. Pero pues era un centruroides y pues fue importado. También una vez tuvimos el caso de una niña que ella y su familia estaban en condición o en situación de calle y se quedaban a dormir en la central de abastos. Ah, Y la central de abastos de aquí, la Ciudad de México, es un planeta dentro de otro, ¿no? Entonces ellos se quedaban en unos cartones, en una bodega, y a la niña le picó un alacrán que venía, sepa de dónde, no sabíamos de dónde vino, y la niña sí llegó muy crítica. De hecho, ella hizo una parálisis flácida secundaria a la picadura del alacrán. Eso que es que los músculos dejan de funcionar. O sea, dejan de funcionar y la niña no podía levantar las manos, no podía levantar la cabeza, o sea, estaba totalmente paralizada. Afortunadamente se contó con el tratamiento inmediato y mejoró, inclusive la tuvimos en hospitalización un buen rato, le hicimos pruebas dirigidas para el músculo, ver si hubo alguna afectación, y quedó pero bien. no, quedó súper bien, la niña se fue bien. Y es que esa es otra, o sea, a veces sobreviven, pero a veces les puede quedar secuelas, es lo Sí, malo. sí, sí, sí. Entonces pongan mucho ojo. Digo, si el güerito es el malito, pero ya sabemos que el negrito ahorita también puede Sí, ser la verdad es que tóxico. no se confíen y mejor hay que acudir con el médico. Inclusive hay pacientes que les pica el alacrán y en el momento no tienen ningún síntoma, pero la recomendación es vayan, aunque no tenga síntomas, ve. Que excelente. Siguiente, ya es el último caso de esta sección, es me mordió una serpiente hace 2 días y ahora, pues, una vecina me dijo, tienes que ir, es una serpiente, Ujú, ¿cómo es? Entonces, vas con el médico ahí a urgencias y pues ves unos ujú, colmillitos y ujú, unos dientitos en medio. ujú. ¿Me muero o no me muero? Bueno, en este caso, como ya lleva 2 días y si no tiene alguna otra sintomatología, muy probablemente no te mueras. Las serpientes vamos a dividirlas para fines prácticos en dos grupos, de importancia médica toxicológica y las Ujú. que no son de importancia médica toxicológica. Las de importancia médica toxicológica van a ser las venenosas. Las de no importancia médica toxicológica van a ser todas las demás. Pero no quiere decir que no haya de importancia médica. Ejemplo, todos vimos la película de Anaconda, la que salía cada semana en Claro. el Canal 5, ¿no? Bueno, esa es una serpiente de importancia médica. ¿Por qué? Porque si te agarra la anaconda, así como agarra la Jennifer López, te da un sangoloteo y te extruye y te puede fracturar huesos, Sí, etcétera, ¿no? O sea, sí ameritas ir al hospital, claro. pero no ameritas un antiveneno. Para serpientes venenosas, sí ocupas un favoterápico, un antídoto, ¿vale? Entonces, si ya lleva 2 días y no presentó ningún síntoma, muy probablemente era una culebra, o sea, una serpiente no venenosa, De acuerdo. pero tenemos el otro lado. Hay serpientes que son venenosas También. y también pacientes que son médicos que son venenosos, ¿no? Que te pueden morder y aunque sean venenosas, a veces no inoculan veneno, no te van a inyectar veneno, porque eso se le llama mordedura seca.
Muchas razones, hay muchas. Puede ser que la serpiente esté enferma, que tenga un colmillo fracturado, que igual y ya inoculó veneno en su víctima, no sé, hay muchas cuestiones por las cuales. Y si ya lleva 2 días y solamente tiene los colmillos, probablemente o fue una serpiente de no importancia médica toxicológica o fue una mordedura seca y pues a final de cuentas no le va a pasar nada. Si ya Lo lleva que 2 dicen, días. nada más fue un rozón, dicen, Ajá, es una mordedura seca. es una mordedura seca. Órale, Justamente. qué interesante, maestro. Bueno, listo, ahí fue la sección de, pues, me muero o no me muero, pero ojo, ante cualquier lesión o cualquier, en este caso, exposición a un tóxico, me refiero a cuestión médica, bueno, también un tóxico, su ex, tienen, y presencia de alguna molestia, tienen que ir, pero también, si no hay molestias, tienen que ir. Sí. La verdad es que yo, como les digo a los pacientes, yo prefiero 1000 veces que llegues y yo te diga, no tuviste nada, Exactamente. que lleguen súper complicados, porque la verdad es que en toxicología sí el tiempo apremia mucho. Y si ya llegan en fases muy avanzadas, a veces ya no hay medidas que les puedan ayudar tanto, ¿vale? Entonces sí es muy importante que lleguen en lo más pronto posible. En tiempo y forma, Ujú. perfecto. Bueno, ahora sí, vamos a hacer un poquito más de profundidad o un poquito más para indagar entonces, a qué se dedica el toxicólogo. Ya vimos que son muchas cosas. Fuimos de medicamentos a animales ponzoñosos y pues toda la gente está diciendo, pues, ¿qué está pasando? Porque a lo mejor se podría confundir, pues eso es lo que ve un médico de urgencias, pero Ujú. pues específicamente a qué se dedica un toxicólogo y cuál es su formación. Mira, la toxicología es la parte oscura de la medicina. Yo siempre le digo que es la parte oscura, las ciencias oscuras. ¿Por qué? Nosotros en el ámbito toxicológico vemos qué es lo que te pasa cuando lo que te debería de curar no te está curando, ¿no? Ejemplo, lo que decías ahorita, que toman mucho paracetamol. Yo siempre les hago la analogía. Nosotros en medicina tenemos un libro de farmacología, que es el Goodman y Gilman, Claro. ¿no? Que es el que llevamos todos en la carrera y pues nos aprendemos que las dosis, que el medicamento, cómo funciona, etcétera. Pero nosotros tenemos en toxicología un libro que se llama Goldfrank. Yo les digo, el de Goodman y Gilman es el hermano bueno y el Goldfrank es el hermano malo, porque el Goodman te enseña cómo curarte y el Goldfrank te dice qué pasa si ya te pasaste con lo otro. Entonces, nosotros vemos esa parte. Vamos a ver la parte de intoxicaciones, puede ser por medicamentos, puede ser por sustancias tóxicas, puede ser por químicos, ¿no? Puede ser venenos, puede ser plantas, puede ser hongos, animales venenosos. Todo eso es lo que nosotros vemos. Vemos insectos, vemos himenópteros, que son las abejas, ¿no? Erucismo, que son las orugas. También, ¿qué es lo que nosotros vemos? Desastres. Por ejemplo, yo tengo formación también en la Universidad de Arizona, en Estados Unidos, para lo que se llama hazmat, que es manejo de materiales peligrosos, así como desastres químicos y contención, ¿no? Vemos toda esa parte de cómo se lleva esa logística. De acuerdo. Eso ayer justamente grabé con el doctor Olivares y con la maestra Vilma en Relatos Forenses y justamente les dije eso, que hay un tipo de formación que es Hazmat, que es en incidentes químicos, que es otro rollo completamente diferente, que es la atención de algún incidente químico, derrame de alguna sustancia, etcétera, y que ahí todos los pacientes que están expuestos se consideran código negro hasta demostrar lo contrario, hasta que se descontaminen, por decirlo de alguna forma. Digo, podemos hacer un pequeño paréntesis y que nos hables un poquito de los incidentes químicos, o sea, Sí. abordaje Hazmat. Sí, claro. Mira, dentro del abordaje Hazmat, yo siempre les digo que ahorita es muy fácil explicarlo. ¿Por qué? Porque pues todos nosotros vivimos el COVID. Entonces, cuando vives el COVID, ya después lo entiendes. El COVID fue un incidente Hazmat. O sea, si tú te acordarás y el personal médico que nos esté escuchando, se acordarán que donde estaba, no sé, el área de observación de urgencias, en piso, en el área de COVID, ¿qué era? Un sitio que estaba cerrado, que había un pasillito donde nos cambiábamos y entrábamos y luego al final estaba nuestro vestidor donde ya te bañabas, te descontaminabas. Es lo mismo el hazmat. Lo vamos a dividir en zonas calientes, zonas frías y zonas tibias, ¿no? La zona caliente es el sitio donde pasó el incidente. Ahí no entra nadie más que los rescatadores. Solamente van a entrar. Posteriormente vamos a tener el pasillo, que es donde vamos a entrar y vamos a salir. Y la zona fría, que es donde estaban los reporteros. En el caso del hospital no estaban los directivos que no entraban
quemaban, ¿no? Entonces, Ah. es lo mismo. O sea, COVID fue un escenario hazmat. En el hazmat, ¿qué es lo que también vemos? El equipo de protección personal. Y ese es mucho más fácil. Si ustedes vieron la película de Monster Inc., el 3312 era un Sí. escenario hazmat. O sea, ese es un tipo de traje que tú te pones para entrar a esos escenarios. El tipo de traje depende de lo que te vas a enfrentar. Ejemplo, en la película de Monster Inc., los monstruos sabían que los niños eran tóxicos. No sabían por qué, pero sabían que eran tóxicos. Entonces, cuando tú no sabes a lo que te están enfrentando, ejemplo, si ahorita me dicen, ¿sabes qué? Hubo un químico que se derramó en el centro, no sabemos qué es, pero ya hay como 100 muertos. No sabemos qué está pasando. Entonces vas con ese equipo de protección El de personal, máxima el de prote- máxima seguridad, como el de Monster Inc. ¿Por qué? Porque yo no sé si se transmite por aire, yo no sé si se transmite al tocarlo, entonces no me puedo dar el lujo de entrar en contacto. Esos trajes son sumamente pesados porque adentro llevas un respirador. Llevas un respirador, luego llegas el traje que también es caliente, es impermeable y está pesado. Y aunado a eso, todavía tienes que maniobrar porque entras, tienes que sacar a los heridos, tienes que mover esto, tienes que mover lo otro y ya después los llevas a descontaminar y ya después van al hospital. Entonces, ¿tú estás entrenado para usar esos trajes en un momento dado? Sí, bueno, sí y no. O sea, nosotros propiamente no nos dedicamos a entrar. Sí hacemos prácticas y te lo pones Ah. y todo, pero no, para eso hay una formación totalmente diferente y la verdad es que mis respetos para la gente que entra, porque es sumamente pesado. Yo de hecho cuando me lo puse, hasta me dolió la cabeza, me sentí mal y ellos pues entran, hacen maniobras, evidentemente saben cómo sacar al paciente, saben cómo mover, etcétera, y cómo llevarlo. O sea, y aparte ocupas un montón de condición física que evidentemente no tengo, ¿no? Pero sí es muy, muy, muy difícil. Hay quienes puede ser Hazman directamente rescatado. Tú eres un Hazman, pero a lo mejor ya en la zona fría. Es como un tiro al blanco, a lo que entiendo. Ajá, Centro, justamente. transición y luego Y ya la periferia. la Ujú. periferia. Sí, justamente. Entonces, tú serías un Hazman, pero digo, aunque te entrenaste para entrar, es más para recibirlos. Sí, o sea, nosotros, o al menos yo estoy formado para líder de equipo hazmat. Ah, ya. Sí, yo soy instructor también de hazmat, tengo pues todas las certificaciones para dar ese tipo de cursos. Entonces yo estaría como líder porque para entrar ya propiamente y estar ahí, pues evidentemente es mucha más formación, pero es formación teórica y mucha práctica, mucha Claro. práctica. Hay quienes serían más paramédicos, bomberos. Justamente va para el área más de protección civil, entran muchos paramédicos, muchos. Ok, perfecto. Estrictamente, doctor Ramsés, el incidente de incendio diagonal, explosión, que ahí se tiene la controversia Ujú. que hubo en la Ciudad de México, en Iztapalapa, donde una pipa Ujú. generó fuego y Ujú. hubo personas que se expusieron a unas quemaduras térmicas. ¿Se podría considerar un abordaje Hazmat en ese caso? Sí, justamente es un escenario hazmat. Paradójicamente, el domingo previo me tocó dar una charla al respecto de quemaduras en desastres y abordamos una parte del hazmat y el ejemplo que siempre le pongo es la pipa que explota. Y Siempre. justo fue lo Y que... justo fue lo que pasó en la semana. Pero el ejemplo siempre es la pipa que explota, siempre. Es un escenario hazmat. Ok, ahí digamos cuáles son las consideraciones de atención como zona caliente. O sea, que tú Ujú. eres líder y a lo mejor no lo haces, a Ujú. lo que me comentas, pero ¿cómo haces para que se coordine y las acciones que ellos tienen que hacer en esa zona? Que me imagino que, pues no me imagino, es la de mayor riesgo. Sí, esa es la zona de mayor riesgo. Para tú dar instrucciones siempre debe de haber un radio, alguna forma de Ah, comunicación, porque ellos pues entran con el traje, ¿no? claro. Evidentemente, en este caso, supongo, la verdad no sé, entraba personal de bomberos, que son los que son Entiendo. los de mayor expertise para esta situación. Pero sí, el líder o las personas que están liderando, porque es un grupo muy grande, están en la zona fría, están afuera. Ellos Ujú. desde ahí van coordinando toda la situación y en los escenarios hazmat nosotros siempre decimos, ¿qué tanto es tantito? Porque ¿cuánto va a medir la zona caliente? ¿Cuánto va a medir la zona tibia? Ah, ¿Cuánto la zona fría? Dependiendo. Hay un manual, así yo creo que me quedo corto, que te dice las medidas. Depende mucho qué sustancia es,
cuánto fue, si es de día, si es de noche, y siempre tu zona de control o de comando es a favor del viento. O sea, no te puedes poner donde llega, te pones del otro lado para que no te vaya a llegar nada. Entonces tú ahí vas dilucidando, haces unos cálculos y ya vas viendo aproximadamente de cuánto es el radio para ver cuánto vas a dejar de espacio para que no haya más víctimas de las que ya hubo. Fíjate que todo eso también lo hacen mucho en la sierra o en el campo donde se dedican a hacer incendios controlados. Justamente hacen la zona caliente, hacen una zona de transición. Sí, para el cortafuegos y No todo manches, eso. eso es muy similar y se ponen exactamente pues que se aleje el fuego para que no te llegue a dañar. Perfecto. Ahí en cuestiones de estos pacientes quemados se habló también de que podía coexistir con algo que se llama intoxicación por monóxido. ¿Nos podrías explicar si es cierto, si no es cierto? Y si es cierto, pues qué manifestaciones y qué implicaciones podrían tener esta situación de intoxicación. Fíjate que hablar de incendios, lo primero que viene a nuestra mente es intoxicación por monóxido. ¿Qué es el monóxido? Es un gas que se va a encontrar como producto de combustión de algún producto, alguna cosa. Habitualmente son productos que tienen base de carbono, ¿no? Se va a generar eso, monóxido de carbono. Se conoce también como la muerte dulce. ¿Por qué? Porque habitualmente no te da síntomas, simplemente te quedas dormido y pues fallece, ¿no? La persona fallece. Pero realmente cuando hay un incendio, nosotros, ¿qué es lo que siempre preguntamos? Yo siempre les digo que para ser un buen toxicólogo te tiene que gustar el chisme. Tienes que saberte bien el chisme de toda la situación, porque tienes que preguntar qué se quemó y dónde estaba el paciente, porque no es lo mismo que se queme una habitación a que se queme la cocina, porque tenemos cosas distintas. En una habitación que hay ropa, va a haber telas, va a haber sintéticos, va a haber lana, ¿no? En eso que podemos tener intoxicación por monóxido de carbono, pero también podemos tener intoxicación por cianuro. Sí, o sea, claro. Hay muchas cosas distintas. Y en una cocina, ¿qué va a ser? Habitualmente es gas LP, puede ser monóxido, ¿no? Entonces tenemos ahí que guiar más o menos. Cuando el paciente tiene intoxicación por monóxido, hay diferentes grados de intoxicación. Los más leves, el paciente que va a tener dolor de cabeza, puede tener náuseas, puede tener vómito, puede estar mareado, inclusive hasta se puede desmayar. Y es cuando tiene que ir al hospital, evidentemente. ¿Y por qué pasa esa sintomatología? O sea, ¿por qué el monóxido en nuestro cuerpo nos causa todas esas manifestaciones? Porque el monóxido es un asfixiante. El monóxido nos va a asfixiar, pero por dentro. O sea, es como si te metieran en una alberca y no pudiera respirar. Exactamente lo mismo. Aunque haya oxígeno en el ambiente, no lo estamos ocupando bien, porque nuestro cuerpo es más afín al monóxido de carbono que al oxígeno dentro de la sangre. Entonces, pues va a desplazar el oxígeno, el monóxido de carbono lo va a desplazar y va a tratar de utilizar el monóxido, que evidentemente no se puede. No se va a poder. Entonces te empieza a asfixiar por dentro y pues ya te deja de oxigenar el cerebro, te empiezas a sentir mal y te da los síntomas que comenté. Y pues si no tienes oxígeno, también puedes tener alteraciones en el corazón. Sí, en todos lados te da arritmias, paro cardíaco. ¿Tienes algún caso así, pues no sé si exitoso o algún caso pues no exitoso, triste de intoxicación? La muerte dulce. Siempre lo dice el doctor Olivares, la muerte dulce. Es la muerte dulce, justamente. Fíjate que sí, casos de monóxido aquí en la Ciudad de México es bien común. Yo, por ejemplo, yo soy de provincia, ¿no? Entonces, yo en donde yo vivía, en mi casa familiar, bueno, nosotros estamos acostumbrados que son casas más grandes, ¿no? Está el baño, tu baño está amplio, y donde tenemos el boiler, afuera. Siempre está afuera, pero en la Ciudad de México no. En la Ciudad de México vivimos en departamentos chiquititos y habitualmente el boiler, ¿dónde está? En el baño. Lo tenemos ahí en el baño. Eso es muy común aquí en la Ciudad de México. Mientras más chiquito el departamento, el boiler o lo ponen en la cocina o lo ponen en el baño. Entonces eso es muy grave. Fíjate que hace un tiempo, te voy a contar 2 casos. Tuve un paciente que me llegó a un hospital donde yo trabajo porque se desmayaba. Tenía algo que se llama síncope, que es desmayo. Entonces el paciente tuvo un desmayo en su casa, entonces lo llevan a urgencias. Ya cuando llegó, la verdad es que el paciente pues ya iba bien, ya estaba despierto, ya estaba orientado. Lo empecé a interrogar. Al paciente, cabe mencionar, era un adulto mayor y lo llevaron sus hijos. Lo empecé a interrogar y el paciente me dijo: ¿sabe qué, doctor? Es que yo me desmayo
muy seguido. Ya fui al cardiólogo, ya fui al neurólogo, traía un expediente así de todos los estudios que se había hecho el paciente y todos los especialistas. Ya hasta le habían hecho pruebas de esfuerzo, ya le habían hecho mesa inclinada, o sea, un montón de cosas y no le encontraban nada. No le encontraban Sí, lo nada. que es un abordaje estándar para un síncope, o sea, Exacto. como tú dices, para la pérdida del estado de despierto. Exacto. Y no le encontraba nada. Entonces yo le empecé a interrogar y le dije, ¿alguien más en su casa se ha desmayado? No, pues es que pues yo vivo solo. Y dije, bueno, pues voy a platicar con sus hijos. Salí a platicar con sus hijos y les dije, ¿con quién vive su papá? No, pues vive solo. Le dije, ¿tiene perros? Dice, sí. Y se quedó como, ¿qué tiene que estar preguntando por el perro? Le dije, ¿y el perro se desmaya? Sí, también se desmaya. Y yo, ok. Y cuando se desmaya su papá, ¿se desmaya en la calle? ¿Dónde? No, siempre en la casa. ¿Y en qué parte de la casa se desmaya? En el baño. Y yo, ¿y el perro cuando se desmaya en el baño? No. Y yo dije, entonces, yo siempre les digo que me hagan un croquis de su casa. Pues resulta que el baño tiene una pequeña ventana que salía como a un pasillo de servicio, donde tenían el boiler justamente. Y ahí dormía el perro. Entonces, el paciente siempre se desmayaba cuando se metía a bañar. Entonces lo encontraron era cuando el boiler empezaba a hacer combustión, se juntaba todo y se desmayaba el perro y se desmayaba el paciente. Entonces, ya cuando empecé a interrogar del perro, los hijos como ¿qué le importa, no? ¿Qué tiene que ver el perro? Y le dije, cuando se desmaya el perro, ¿qué hacen? No, pues es que dice el veterinario que probablemente tiene epilepsia o algo así, pero le digo, ¿y qué le ha hecho? Pues es que llega el veterinario, le pone oxígeno y se cura. Y les dije, pues es por eso. Y ya les empecé a explicar que el tratamiento justamente es ponerle oxígeno. Y este paciente cuando llegó, ya llegó bien porque los paramédicos hicieron bien en ponerle oxígeno, ¿no? Que es parte dentro del abordaje que ellos hacen de manera estándar. Le pone oxígeno y el paciente llegó bien. Entonces resulta que pues yo les hice las recomendaciones generales, se les toma una muestra de sangre que sí evidencia los niveles de carboxihemoglobina, que es la sustancia que se genera, súper altísimos, ¿no? Ya con eso les demostré que era eso. Bueno, resulta que el paciente se va a su casa y llega a buscarme tiempo después al hospital y dice que sí hizo caso, mandó a revisar el boiler y en efecto el boiler no servía. Lo arregló, se curó, se dejó de desmayar el abuelito. Y el pobre veterinario sin trabajo. Sí, ya dejó de ver al perro. ¡Órale! Pero, pues desgraciadamente no todos los casos son así. Hace un tiempo, ya tendrá como dos años más o menos, me realizaron una interconsulta, pero esta fue a manera de distancia, porque hacemos muchas valoraciones a distancia. Era de una paciente femenina como de 40 años más o menos, que ellos eran originarios aquí de la Ciudad de México. Compraron una casa en Cancún, por la zona de Playa del Carmen, Cancún por allá, porque pues ahorita hay una explosión inmobiliaria allá. Sí. Compraron una casa y se fueron a vivir. Es la mamá, el papá y 2 niños. Bueno, resulta que su primera noche se metieron a bañar y todo en la casa nuevecita, le acaban de quitar el moño. Resulta que el boiler disfuncionó y en la noche todos se intoxicaron. Falleció el perro, porque tenían un perro, falleció el perro, falleció el esposo, fallecieron los hijos. La señora quedó muy grave, inclusive entró a terapia intensiva, estuvo con intubación prolongada, le hicieron traqueostomía y la paciente ya quedó pues mal, quedó con un daño cerebral permanente. Realmente a mí la interconsulta me la hicieron para saber si había como algo más que hacerle a esa paciente, pero pues realmente ya no, lo que platicábamos antes. Aquí el tiempo apremia mucho. Digo, especulando, ¿no? Porque yo no estuve ahí, tal vez si se hubiera metido una cámara hiperbárica o algo por el estilo, tal vez le pudo haber ayudado un poco, pero pues fue en una concentración altísima. Pues si fallecieron todos en la casa. De puro milagro ella sobrevivió. Ella sobrevivió, justamente. Fíjate que ahora que lo estoy pensando es como si te estuviera dando pues un infarto cardíaco, un infarto cerebral, un infarto pulmonar y todos los infartos al mismo tiempo. Al mismo tiempo, porque te está dejando de llegar oxígeno a los tejidos. Sí, exactamente. Sí, yo generalmente he contado esta anécdota en donde una persona se iban a tener unas prácticas íntimas peculiares de 2 hombres con una mujer y el esposo llevó a la mujer al motel para que se viera con 2 muchachos. Entonces, en lo que estaba la mujer con un muchacho arriba, el otro se quedó esperando en lo que pues me imagino que empezaban y todo eso ahí el trío para unirse. Entonces se quedó con el
con el vehículo prendido dentro de... dicen que en los moteles, dicen que en los moteles hay unas cocheras cerradas, y que él, pues de repente él comenzó a sentirse algo adormilado y dice que como que reaccionó, se salió, abrió lo que es el portón, alcanzó a respirar aire fresco y ahí quedó, ¿verdad? Ahí se quedó tiradillo, pero tardaba mucho en salir. Pues, a buscar. Así, en salir la mujer. Entonces el esposo se preocupó, le dijo al encargado, oye, pues no sale mi pareja. Y está, dice, no puedo dejarlo pasar. Y dice, no, eso no se preocupe, es una práctica, digamos, acordada. Y pues sí, dijo, bueno, vamos. Ya sé en qué cuarto está y todo, o sea, pues, digamos, por seguridad. Se subieron y estaba la parejita muerta arriba. Y el muchacho ese, a mí me tocó atenderlo hace algunos años y quedó con infarto cerebral, infarto cardíaco. Sí. Y le pusimos oxígeno luego y buscamos una cámara hiperbárica, pero con el puro oxígeno comenzó a mejorar y todo, nada más que sí quedó dañado, no me acuerdo de qué parte, no sé, por el lado derecho del cerebro, lado izquierdo del cerebro y la parte derecha de su cuerpo afectado. Y quedó con algo de alteraciones en la contracción cardíaca, porque sufrió infarto. Y me acuerdo que estaba en terapia, y le hablamos al neurólogo y le hablamos al cardiólogo, y pues así como que el neurólogo, pues, ¿qué le hago? Y el cardiólogo, pues, ¿qué le hago? No, pues oxígeno, lo que sea, ¿verdad? Para que bajen los niveles los porcentajes de carboximoglobina y listo. Y fue todo. Pero fíjate que la literatura nos dice que la gran mayoría de los pacientes intoxicados por monóxido, tanto leve, moderado, grave, lo que sea, sí o sí van a tener alguna secuela neurológica. Y la verdad es que esas secuelas a veces pasan desapercibidas porque no se ven al otro día. Se ven en 10 años, se ven en 15 años. El paciente puede presentar dolores de cabeza, estar con migrañas, cefaleas crónicas, con vértigo. Y pues ya llega un momento en que se te olvida que en algún momento de la vida te intoxicaste y pues le empezamos a achacar a otras cosas. Que, pues, no sé, que los triglicéridos, que, pues, tengo diabetes, que tengo presión alta. Migraña. Ajá, sí. ¿Convulsiones podrían quedar? Sí, pueden quedar con epilepsia. No manches. Sí. Entonces, cuiden mucho cuando hagan alguna combustión en lugares cerrados, pues, contraindicado completamente. Y la verdad es que, por ejemplo, en las tiendas donde venden productos electrónicos, venden, ¿cómo se llama? Detectores de monóxido. No son de humo, son de monóxido de carbono, porque el monóxido no huele. O sea, no huele a nada, no te das cuenta. Y esos empiezan a sonar. Entonces, los que vivimos en la Ciudad de México, y más los que tienen su boiler adentro, la recomendación siempre es tener una cosita de esas que son muy baratos. El paquete cuesta 400 y trae 3, 4. O sea, salen muy baratos. Entonces, tenerlos en la casa y suena, pues mejor abre las ventanas, salte y háblale al plomero, quien tenga que venir. Porque sí es algo grave. Algo común. Oye, a diferencia del gas LP que le ponen como una sustancia para que huela. Exacto. Ahí nos puedes contar eso. Es que la otra vez estaba leyendo algo así de que en alguna ocasión hubo una intoxicación masiva de gas natural y que a partir de eso le pusieron como que una sustancia, algo para que ahora el gas huela feo y sepas que hay una fuga. Y entonces no te intoxiques o no se genere un incendio. Sí, justamente el gas LP no huele a nada. O sea, no huele a nada, es inoloro, incoloro. O sea, no se ve, no ves la fuga, no la hueles. Entonces, como si antes sí había muchos casos de intoxicación o explosiones porque pues ni te dabas cuenta, entonces le pusieron un químico. La verdad es que no me sé el nombre, pero sí tiene un químico que huela a lo que ahorita nosotros identificamos como huele a gas. Sí. Si ahorita yo te digo, ¿a qué huele el gas? ¿Quién sabe? Pero huele a gas. Sí. Todos nosotros identificamos el olor a gas porque todos huelen igual. Pero es por eso, justamente para tener una especie de alarma, ¿no? Olfatoria, para que nos demos cuenta de que pues está fugando, ¿no? Y pues hay que buscar dónde está. Sí, ahorita lo voy a buscar. Ya está. Mercaptanos. Mercaptanos. Lo busqué ahorita. Mercaptanos. Sí, porque lo traía y no quería regarla. Como la otra vez no supe decir que era un bidet. En otro episodio. Pero bueno, entonces por eso huele. Ahora, ¿te puedes intoxicar por el gas? Sí, también. ¿No necesita que haya incendio para que cause daño? También te puedes intoxicar. O sea, a final de cuentas, todo este tipo de gas da sintomatología muy similar. Y el manejo también es muy similar. Okay. Pero sí te puedes intoxicar por gas y muy grave también. Ahora,
Estando en ese mismo ámbito de intoxicaciones, pues es todo el episodio, curiosamente es todo el episodio, pero de algunas cuestiones ahí peculiares que puede ser de muy rutinario que a veces minimicemos. A veces he sabido de personas, o mucha gente ha sabido, que toman, no sé, vino, mezcal, y que se ponen bien borrachos y amanecen muy mal. Una cruda fuera de lo común, pero que incluye alteraciones en la vista, es decir, que ya no ven con una misma agudeza visual, o de plano quedan ciegos, que comienzan con mucho dolor, que se comienzan a poner amarillos rápidamente. Entonces, el alcohol en esa situación puede causarle una intoxicación, o a lo mejor ahí hay alguna otra situación metida. Sí, muy bien. Bueno, el alcohol per se va a ser una droga, ¿no? Una droga de abuso, una sustancia de abuso. Entonces, el alcohol sí nos va a intoxicar, nos va a dar intoxicación etílica, que es lo que comúnmente llamamos borrachera. Pero a final de cuentas sí es un tipo de intoxicación. El caso que tú me planteas podría ser por alcoholes tóxicos. ¿Qué es lo que pasa? Que hay algunos otros tipos de alcoholes que no están hechos para el consumo humano, que sí nos van a dar alteraciones muy graves, nos pueden dar alteraciones de la visión, te quedas ciego, alteraciones a nivel del hígado, ¿no? Da falla hepática, puede dar falla renal. Fíjate que para el médico de urgencias, identificar una intoxicación por alcoholes tóxicos también es compleja, Sí. es compleja, porque pues mira, ahorita la verdad, la diabetes es una pandemia en nuestro país. Avientas una piedra y le cae un paciente diabético o hipertenso. Todos tenemos conocidos que son diabéticos o hipertensos. Entonces, cuando te llega un paciente al servicio de urgencias que está con la sangre ácida, respira rápido y lo ves seco, ¿qué es lo primero que vas a pensar? Cetoacidosis diabética, que es que se le subió mucho el azúcar, ¿no? Tiene la glucosa muy alta. Entonces, empezamos con el manejo estándar para ese tipo de pacientes, que es hidratación, le ponemos insulina, que pues bueno, si le quieren poner bicarbonato le ponen, o ahí ven qué le van a hacer al paciente. Y no pensamos que pueda ser otra cosa, porque la intoxicación por alcoholes tóxicos puede imitar, ¿no? O hay enfermedades que se parecen, ¿no? ¿Y cuándo te das cuenta? Cuando que a pesar de que el manejo estándar no mejora el paciente, porque justamente una causa que desencadena la situación es que el paciente, aunque es diabético, ayer fue a tomar alcohol normal, el alcohol etílico, el que sí se toma, y pues al otro día se deshidrató, pues que llega con acetoacidosis, ¿no? Es muy común, no llega, ¿no? Habitualmente los lunes, ¿no? Porque el fin de semana se fueron a tomar y ya regresan el lunes todos ponchados. Claro. Entonces, ves que con el manejo estándar no mejora y ya tú dices, ¿qué pasó? Entonces empiezas a interrogar, vas a reinterrogar y te das cuenta que el alcohol tal vez no era de un origen pues tan fiable, ¿no? Tan conocido, no lo fueron a comprar al súper, igual y lo compraron en otro lado, fueron a una fiesta y no supieron qué onda, ¿no? Pero sí te puede causar todas esas alteraciones y pues puede fallecer. Muchos pacientes fallecen secundario a intoxicación por alcoholes tóxicos. El más común que luego se sabe es el metanol, pero no es el único. Justamente, no es el único. El metanol, pues lo ocupan para adulterar bebidas, ¿no? Habitualmente, yo siempre les digo que si vas a un lugar feo y no sabes a dónde estás yendo a tomar, toma cerveza. La cerveza es muy barata y no la adulteran, no conviene adulterar la cerveza. Pero si, no sé, compras una botella que normalmente te cuesta 2,000 pesos y te la están vendiendo en 800 pesos, 500 pesos, pues sí sospechas, ¿no? Sospechas de que, pues no, tal vez no es original, ¿no? Entonces sí te puede hacer daño. Sí, de hecho, cuando yo estaba más pequeñito, convivía mucho en una tequilera. Mi mamá de González, mi abuela, Esther Hernández, ella era catadora de tequila y justamente se involucraba en el proceso. Y había ocasiones en que en lugar de generar alcohol etílico, se generaba pues metanol. O sea, y era una pérdida de litros y litros y litros de ese tequila. En el proceso de fermentación, en lugar de pues sacar, como les digo, etanol, pues se iba a metanol. Y era una pérdida, y litros y litros. Entonces esos a lo mejor algunos lo aprovechan y dicen, no, pues sí, no me importa, o sea, lo voy a sacar de esa forma. Pero sí, era muy estricto en la tequilera, la gonzaleña, ahí en González, Tamaulipas, México, se llama el tequila chinaco. Pues sí se lleva ese control de calidad, y en alguna ocasión hubo esa, pues obviamente todo eso se desecha y son pérdidas
millonarias, que pues me imagino que por eso se tratan de rescatar algo. No sé, algunas gentes que hacen ahí desviaciones de los procesos legales. Pero bueno, ahora, ¿y tienes algún caso así que hayas atendido o que hayas sabido o que hayas asesorado de este tipo de intoxicaciones? Sí, fíjate que la intoxicación por alcoholes tóxicos es muy común, muy común. La verdad es que nosotros hemos visto infinidad de casos y que muchos tienen desenlaces fatales, les va muy mal, pero a veces lo pasamos de manera inadvertida. Yo creo que uno de los peores que he visto fue una niña de 10, 11 años que justo fue por el COVID, más o menos por el COVID, porque en el COVID se puso de moda el alcohol gel. Entonces todo el mundo compraba litros de alcohol gel y lo tenía en su casa. Pues bueno, la niña desgraciadamente sufría violencia en su casa, violencia de todo tipo que te puedas imaginar, y está documentado que en el COVID la violencia intrafamiliar aumentó, Sí. porque pues antes el escape era de que te vas a la escuela, que te vas al trabajo, que esto y que el otro, o la persona que violentaba pues se salía a trabajar o se salía a otra actividad, y pues en el encierro pues convivías más tiempo. Entonces la niña, al sufrir violencia, pues buscó una manera para suicidarse. Entonces, ¿qué hizo? Se tomó 1 litro de alcohol gel, se lo tomó, y pues desgraciadamente a esa niña le fue muy mal, y a pesar de todos los esfuerzos pues falleció. Y ahí entonces la habían hecho con otro tipo de alcohol, no etílico. No, es que el alcohol gel no se hace con alcohol etílico. El alcohol gel pues no está destinado para el consumo. Como si hay alcohol etílico al 96%. Ajá. Al final de cuentas, pues te embriagas más rápido y Sí. puedes tener los efectos adversos de eso, pero no es un alcohol tóxico, por tóxico, así decirlo. tóxico. De los malos, de los más malos. Porque es un tóxico Sí, el alcohol, sí, al es fin malo. de cuentas. Ajá. No manches, y falleció por... Sí, falleció. ¿Y ahí cuál sería el tratamiento, por ejemplo, cuando te intoxicas por metanol? Ok, cuando hay una intoxicación por metanol, lo que nosotros hacemos de primera instancia es valorar cuánto tiempo tiene, valorar la gravedad del caso. Una de las técnicas es, vamos a ponerle etanol, porque como mencionaba hace un rato, con el paracetamol van a competir, y el etanol nos va a ayudar a que se entretenga esa enzima con el etanol y no con el metanol. Entonces les damos etanol, que justamente va a dosis establecidas, y no es como que te pongas ahí a tomar con el paciente, Vodka. ¿no? Sí, ajá, justamente les pedimos vodka, se hace una solución y se da de manera oral. En algunos casos se puede poner endovenosa, pero es todo un show. En México la verdad es que no se usa porque ocupas filtros especiales, ocupas cosas que aquí no hay, pero se puede dar de manera oral sin ningún problema. Si está intubado, le pones una sonda y por ahí se lo pasas. Justamente. La verdad es que a mí, yo personalmente los manejo siempre con sondas estos pacientes. Lo conectas a bomba de infusión porque así te aseguras que se esté pasando lo que se tiene que pasar. Y si el paciente está muy, muy grave, lo puedes meter a terapias como la hemodiálisis, ¿no? Que es meter la sangre a un circuito, la filtra y la regresa, ¿no? Y ya regresa pues libre del tóxico, que en este caso sería el metanol, y eso nos ayuda bastante. Y pues evidentemente controlar todas las fallas, ¿no? Si hace falla neurológica, si hace falla cardiovascular, pues dar tratamiento para todo eso, un tratamiento integral. Sí, que un respirador mecánico, que medicinas para que se le suba la presión, para que tenga fuerza de contracción el corazón, etcétera. Me comentabas también que entonces un traumatólogo pudo diagnosticar una intoxicación. ¿Cómo fue eso? Fíjate que así como te conté ahorita en la anécdota, estaba yo platicando ahí en la sala de médicos con un amiguito que es traumatólogo, y le conté, ¿no? Le conté el caso que tuve. Le dije, mira, es que hay un paciente así, y fue esto. Y pues el doc pues se quedó, ¿no? Con la anécdota que le conté, y luego me platicó mucho tiempo después que él tenía un amigo que le contaba algo similar. Se dormía. Se quedaba dormido, le dolía la cabeza, que se desmayaba, y lo primero que le dijo el doctor fue, es tu boiler, revísalo. El traumatólogo. Y que su amigo no le creyó, le dijo, no, estás loco, que no sé qué, revísalo, es que tengo un amigo que es toxicólogo y me contó bla, 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 ¿no? Entonces que en efecto le hizo caso, lo revisó, y sí fue el boiler y se curó. Entonces... un traumatólogo diagnosticando intoxicación por monóxido. Exacto, sí. No, sí. Entonces sí, es más común de lo que nosotros pensamos, y sí pasa. Saludos al traumatóxico. Doctor Susú, un saludo. Perfecto. Oye, bueno, volviendo a temas, pues que son bastante
pues trágicos, porque pensamos siempre en los accidentes, ¿no? Que el trauma craneal, que el trauma de los órganos internos, que las hemorragias, que son situaciones pues de pérdida de la vida de forma inesperada, pero una intoxicación también se vuelve algo inesperado. Entonces ahí quería yo pues indagar un poquito más en esas intoxicaciones que has tenido por medicamentos. Me llamó la atención que tenías el libro bueno de farmacología y el libro, entre comillas, malo de farmacología. Uno te enseña a curar y otro te enseña a curar cuando te pasaste. Cuando falla la dosis o el medicamento que tiene que curar. Entonces ahí quiero que si me puedes decir algunos de los casos más comunes que atiendes de intoxicación por medicamentos, que a lo mejor son los día al día. Ahorita nos mencionaste el paracetamol, por ejemplo, y que te haya llegado, y no sé, a lo mejor algún caso de éxito o algún caso lamentable. Fíjate que las intoxicaciones por medicamentos, a mí me gusta dividirlas en dos. La parte donde el paciente tiene la culpa y la parte donde el médico tiene la culpa, ¿no? ¿Por qué? Vámonos a la parte médica. Habitualmente los médicos que no somos pediatras, a veces se nos van, a veces se nos va. Y me ha tocado mucho de que llegan pacientes con receta de medicamentos que la dosis está mal y les dan la dosis altísima. Y la verdad es que muchas veces se frena la falla antes de que llegue el paciente. ¿Por qué? Porque la mamá muy hábilmente dice, es que doctor, fui, pero como que siento que es mucho, ¿no? Por ejemplo, el otro día llegó un niño, un bebecito, que le indicaron metoclopramida, que es un medicamento para el vómito, y le indicaron 60 gotas. Entonces la mamá muy hábilmente no se las dio y dijo, es que siento que son muchas, y son muchísimas, ¿no? ¿Qué le hubiera pasado si se las daba? Muchos síntomas neurológicos, el paciente estaría con temblores, podría convulsionar, ¿no? Alteraciones del movimiento, y más en un niño tan chiquito, pues no está indicado, ¿no? Para empezar. Claro. Entonces, afortunadamente, la mamá se dio cuenta y pues no se lo dio. Ojo con la metoclopramida de niños, tienen que recetárselo prácticamente, pues es que un pediatra. Yo sé que hay médicos generales muy buenos y está bien, pero también los médicos generales cuiden mucho la dosis que le dan a los niños, y pues por ejemplo, andan dando metoclopramida a veces en niños pequeñitos, menos de 2 años, y pues su sistema nervioso todavía no está muy maduro y puede causar efectos adversos. Sí, puede causar algún otro síntoma. Fíjate que la parte de la farmacología es muy bonita, pero yo creo que en la facultad a veces se nos hace muy tediosa. Sí. Entonces ya cuando salimos como que no tenemos tanta noción y pues se nos va. Tienes razón. A mí me ha tocado dar clases en las universidades y muchas de las veces el alumno se aprende, y el médico en general, para qué sirve tal medicamento. O sea, sirve para la fiebre, sirve para el dolor, sirve para las convulsiones, sirve para qué sirve, pero no nos ponemos a pensar qué efectos adversos puede llegar a tener. Entonces, eso hay que también tenerlo en cuenta. Y otra cosa, no es que el médico solamente quiera curar todo con medicamentos, eso es un error que se tiene en la población en general. El médico prescribe medicamentos en lo que, pues, a lo mejor pasa el efecto de lo que te está condicionando tus malestares, o cambias tus hábitos para que ya no ocupes esos medicamentos. Eso es el fundamento de la medicina, que siempre debía haber sido así, y muy probablemente muchos así lo usaban, pero a veces, pues, sí se desvió eso, ¿no? Sí, exacto. Querías curar todo con medicamentos y pues no es así. Y no. Fíjate que otra cosa también que vemos nosotros en toxicología son las partes de las interacciones de medicamentos. Esa es otra. ¿Eso qué es? Cuando mezclas dos medicamentos que no tienes que mezclar. Y ahí, ¿dónde lo vemos? Uno, en la parte médica, pero no es tanto, pero sí se ve. ¿Y cuál es la otra parte? Las intoxicaciones con fines suicidas, ¿no? Que hacen los pacientes. La verdad es que tratar una intoxicación pura no es tan complejo. O sea, digo, cualquiera puede ver un artículo, agarras un libro, lo googleas, lo pones en ChatGPT, te va a salir, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Sí. ¿Cuál es el problema? Cuando el paciente agarra un montón de chochos, ¿no? Ahí nosotros es lo que tenemos que ver, las interacciones medicamentosas. Y a veces, luego hasta me hacían burla de que siempre les decía eso, a veces no hacer nada es hacer todo. Claro. ¿A qué me refiero? Te llega un paciente que vamos a suponer que estuvo tomando, hay un medicamento que se llama Acción, que es fentermina, lo ocupan para bajar de peso, ¿no? Entonces, a final de cuentas son anfetaminas, es un medicamento que te va a agitar, y en dosis tóxicas te puede dar arritmias, ¿no? Te da convulsiones, te da muchas cosas. Pero el mismo paciente, cuando se quiso suicidar, agarra y se toma también un frasco de clonazepam, ¿no? Entonces, a final de cuentas,
uno pues te va a subir y el otro te va a bajar. Y aunque tomó dosis tóxica o tomó mucho de los dos, realmente cuando llega contigo el paciente pues está bien, entre comillas. ¿Qué tenemos que hacer? Darle soporte, darle vigilancia, etcétera. ¿Por qué? Porque yo ya sé que las interacciones que hicieron entre los dos, a final de cuentas, a mí como médico me va a ayudar, ¿no? O por el contrario, tenemos sinergismo, se llama cuando se mezclan dos cosas que son muy graves. Ejemplo, fármacos para el corazón. Como acotación, cuando tenemos un pacientito pediátrico, ahorita que hemos hablado mucho de ellos, una de las cosas que nosotros siempre vemos es el sitio que ocurrió. Por ejemplo, la gente en su casa, no me va a dejar mentir, cuando tú tienes un niño en casa, principalmente de 2 a 4 años, que es cuando los niños se quieren matar, que todos se toman, todo agarran, en la casa no tenemos tanta cosa. Si acaso que hay mejoralitos, hay pastilla para el moco, para esto, para lo otro, o sea, cosas pues inocuas hasta cierto punto, ¿no? Pero si el niño lo estaba cuidando la abuela o el abuelo, ojo, todos los abuelos tienen un cajón o un canasto con medicamentos que le dan en el seguro social lleno, que ya ni sabemos qué son, pero tiene un montón de cosas. ¿Y qué encuentras en la casa del abuelo? Antihipertensivos, hipoglucemiantes, ¿no? Medicamentos para bajar el azúcar. Tenemos medicamentos, si acaso psiquiátricos, pueden cursar con depresión, puede cursar con insomnio. Entonces, ahí radica mucho la letalidad, ¿no? Y si te llega un pacientito que, por ejemplo, ingiere fármacos para el corazón, que para el corazón vamos a llamarle antiarrítmicos, para bajar la presión o para subirla, ¿no? Como las gotitas esas de AS-Core. Entonces, esos van a ser los pacientes, pues, más críticos, porque van a ser sinergismos que nos van a afectar un sistema en específico y se lo van a llevar de cajón, de cajón. Entonces, en toxicología, aparte de que vemos mucha farmacología, tenemos que conocer bien el mecanismo de acción de estos medicamentos para saber cómo se metabolizan en el cuerpo y qué es lo que me va a afectar. Y cómo interactúa uno con cómo otro. Interactúan con otro. Qué interesante. También otra cosa, nosotros también vamos a ocupar las interacciones farmacológicas a nuestro favor. Por ejemplo, cuando tenemos un paciente intoxicado por valproato de magnesio, que el valproato es un anticonvulsivo, en dosis tóxicas hace efectos paradójicos. ¿Qué te puede causar? Convulsiones, ¿no? Convulsiones. Entonces nosotros usamos interacciones farmacológicas en beneficio del paciente. ¿Qué interacción farmacológica? A esos pacientes nosotros lo tratamos con imipenem. El imipenem es un antibiótico. Y tú dirás, ¿qué tiene que ver un antibiótico con un anticonvulsivante? Pues bueno, el imipenem va a sobreexpresar en el hígado un citocromo, que es un lugar donde se va a metabolizar el valproato de magnesio. Entonces, cuando tú le das imipenem, sobreexpresa, ¿y qué es lo que va a hacer? El valproato se metaboliza rapidísimo, y entonces lo va a eliminar. Entonces, no le pongo el antibiótico porque voy a eliminar alguna bacteria. Le pongo el antibiótico porque eso va a ayudar a eliminar el tóxico con el que se intoxicó el paciente y así ya no convulsionan y se cura. ¡Hala, qué interesante! Sí, de hecho, en terapia hemos tenido pacientes que han tenido alguna crisis convulsiva asociado a imipenem. Ajá. Pero ahí lo usan ustedes a su favor. Al favor. ¡Órale, exacto. qué interesante! Bueno, entonces, ahí nos contabas. Hay intoxicaciones por ingestas accidentales, Uh-huh. que más serían los niños o a veces personas que, pues, no sé, por equivocación se las llegan a tomar, Uh-huh. alguna persona de la tercera edad, etcétera. Pero también hay ingesta que causa intoxicaciones, pero con fines suicidas. Sí. Okay. ¿Nos podrías contar un caso así breve de uno y de otro? Porque esto sí es interesante, a lo mejor para que la gente ya lo aterrice un poco más. Fíjate que vamos a poner una intoxicación por error, ¿no? Por equivocación. Eso es muy frecuente en los abuelos. ¿Por qué? Porque se les olvida que ya se tomaron la pastilla. Se les olvida. Entonces, la que más nos llega o de las que más vemos, las más comunes en los abuelos, es por fármacos para el corazón. Se les olvida que ya se tomaron el antihipertensivo, se les olvida que ya se tomaron el antiarrítmico, ¿no? Por ejemplo, un caso que tuve apenas, un señor de 90 años, el señor vive solo, entonces él se hace cargo, pues, de su autocuidado, ¿no? Entonces el señor empezó a tomar, él toma amlodipino, que es un medicamento para bajar la presión, y se le olvidó que ya se lo había tomado, y durante el día se tomó 10, 15 tabletas. Entonces con nosotros llegó el paciente con la presión muy baja, llegó en un estado de choque, llegó porque justamente el vecino, él sabía que el paciente sale a las 6, 7 de la noche a comprar algo de cenar y no salió. Entonces lo fue a buscar, lo encontró tirado y lo lleva al hospital,
¿no? En estos casos, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Qué se le hizo a ese paciente? Lo empezamos a reanimar con líquidos, pero realmente son dosis muy, muy, muy pequeñas. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Desbloquear el corazón, porque el corazón se bloquea por ese medicamento. Empezamos con un medicamento que se llama gluconato de calcio, que son dosis muy altas, que logró revertir el estado del paciente y a final de cuentas le fue bien, ¿no? Le fue bien. Pero porque pues también se trató a tiempo, porque imagínate que ese paciente lo encuentras al otro día, no, pues ya, ni lo encuentras, ¿no? Si acaso. Ahí también luego ya le indagan que a lo mejor tenía alguna enfermedad ya de cerebral degenerativa. Sí, exacto. Sí, probablemente un poquito de demencia, sí, ¿no? claro. Entonces por eso se les olvida al abuelo. ¿Y cómo nos damos cuenta? No sé si en algún momento vieron Doctor House. En Doctor House eran como más, pues más aventados, porque ellos iban a la casa del paciente con su lupa y buscaban. Nosotros no, evidentemente, porque nuestro contrato colectivo nos prohíbe salir, ¿no? del hospital. Salir del hospital. Pero ¿qué es lo que nosotros hacemos? Mandamos a investigar al familiar. ¿Sabes qué? Busca. Encontré esto. ¿De cuándo es? ¿Cuándo se lo recetó? En el caso del águila, ¿no? ¿Cuándo se lo recetó su médico familiar? No, pues es que fue ayer. ¿Y por qué le faltan 20 pastillas si fue ayer? ¿No? Entonces tenemos que empezar a hacer las conjeturas. Algo muy importante en toxicología es no des nada por hecho. Nunca. Ejemplo, si yo ahorita te digo, ¿sabes qué? Es que traigo a mi hermana porque se tomó 20 tabletas de paracetamol. Si a cualquier médico le dices tableta de paracetamol, viene la de 500 miligramos. Claro. Y 20 tabletas de paracetamol son 10 gramos. Sí. O sea, sí ya llega a dosis tóxica, pero no está tan alta. Pero si yo te digo, fueron de 60 miligramos, fueron mejoralitos, 10 tabletas son 600 miligramos. Nada, una tableta normal. Entonces, siempre hay que indagar y no dar nada por hecho. Porque si fueron 10 de 500... ¿no? Son 5 gramos, pues ahí anda tranquila, no le pasa nada, ¿no? Pues si fueron 10 de 60 miligramos, tampoco es una de 600, pero si fueron 10 de 750, ya llega a dosis tóxica, son 7.5 gramos, y ahí ya tenemos nosotros que actuar. Entonces es importante que nosotros establezcamos bien qué tanto es tantito. Vale, eso es muy importante. De acuerdo. Y hasta ha habido casos de gente que intencionadamente intoxica a otras personas con sustancias. Con sustancias. Eso es bien común. ¿Te ha tocado algún caso así estilo CSI? Sí, con intento criminal, fíjate que sí. O sea, sí me ha tocado pacientes que llegan y fue porque la mamá les dio algo o porque la esposa les dio algo, pero la verdad, te voy a decir, más del 90% de los casos no lo hacen en mi mente, no lo hacen con mala intención. Ahí te va. No sé si conozcas algo que se llama té de anís. El té de anís es algo que le dan a los bebés para el cólico, ¿no? Porque le duele la panza. El té de anís, fenotípicamente, que decir las características externas, vamos a tener de 2 tipos. Tú los vas a ver como una estrellita con un círculo. Entonces, hay uno que es venenoso y uno que no es venenoso. Pero si tú los ves, se ven igualitititos. Y entonces, a veces nosotros compramos uno y te están dando el que no va a ser. Te están dando el venenoso. Entonces, ¿qué es lo que llegan los bebés? Con crisis convulsivas. Llegan con crisis convulsivas, les puede sangrar hasta la cabecita. Y pues a final de cuentas es un intento criminal. La gran mayoría de los pacientes intoxicados, sí o sí, aviso al Ministerio Público. Aviso, porque nunca sabes qué fue lo que pasó. Claro. Fíjate que una vez tuvimos el caso de un paciente masculino de 30 y tantos años, que él estaba con su novia y su novia le dio una sustancia para bajar de peso. Ojo, la verdad es que como tip, nunca tomen nada para bajar de peso natural. Okay. Lo que venden en las herbolarias y así. La semilla del Brasil. Eso. Eso le dio semilla de Brasil. Semilla de Brasil es como decir perros. Hay muchos tipos de perros. Semilla de Brasil también hay muchos tipos. Hay un específico que su nombre científico es Tebetia peruviana, que fue la que le dieron a este paciente. Esa Tebetia peruviana tiene lo que se llama alcaloides cardiotóxicos, o sea, nos va a dar alteraciones cardiovasculares. Muchas de las intoxicaciones van a empezar con síntomas gastrointestinales, muchas. Como tip, si te llega un paciente intoxicado y trae algo en la panza, ingrésalo y búscale qué onda, porque va a tener algo. Ya. Entonces, este paciente, fíjate que empezó a tomar eso para bajar de peso
y empezó pues con diarrea, síntomas gastrointestinales y pues como que no le gustó, se le hizo raro, fue a cierto hospital y pues bueno, lo hidratan, le dan manejo para la diarrea y se siente bien. Sin embargo, en el interrogatorio dijo, es que estoy tomando esto para bajar de peso. Y el médico muy hábilmente le dijo, ¿sabes qué? La verdad yo no sé de esto, pero vete a este hospital que ahí tienen toxicología. ¿Qué te ve el toxicólogo? A ver qué te dice. Claro. Igual y no es nada, pero ve. Y el paciente, fíjate, como que todo se alinearon los astros. Porque el paciente, a pesar de que ya se sentía bien, dijo, voy a ir. Fue al hospital. Llega a urgencias, primer filtro. No lo batearon, a pesar de que el paciente venía asintomático y todo bien. Dijo, yo vengo a ver al toxicólogo. Lo pasaron a toxicología. No sé por qué, no me preguntes, alguien le puso un monitor. Porque, pues, ¿cuándo le vas a poner urgencias un monitor a un paciente que está asintomático? Claro. Jamás. Signos vitales jamás. y ya. Y ya, ¿no? Le pusieron un monitor. Cuando yo llegué a verlo, el paciente tenía arritmias en el monitor. Y ya yo lo empecé a interrogar, me enseña su referencia y pues de semilla de Brasil me la muestra y pues era Tebetia peruviana. Entonces el paciente traía intoxicación cardíaca secundario a esa semilla que le dio pues, su exnovia, ¿no? En ese momento, que pues a final de cuentas era para bajar de peso, pero pues ahí tienes que hacer un aviso al Ministerio Público. Porque pues no sabemos, ¿no? Con qué fin se lo dio. Sí, la van a llevar a declarar y todo eso. Sí, muy probablemente. No, y el paciente se le puso manejo para eso. Y de hecho lo tuvimos en vigilancia 24 horas, ya no hizo arritmias y posteriormente se fue. ¿Puede llegar a quedar con un daño cardíaco irreversible por la semilla del Brasil? Se pueden hasta morir por semilla de Brasil. Empiezan a hacer arritmias ventriculares y pueden tener paro cardíaco y morirse. A mí me tocó un paciente que llegó con un bloqueo cardíaco asociado a semilla del Brasil y se tuvo que poner un marcapasos. Sí. Digo, ya después yo dije, pues a lo mejor se le va a pasar el efecto, pero ya no le di seguimiento, entonces sí puede que haya quedado permanentemente con su marcapasos como secuela de la semilla del Brasil. Sí, exacto. Nosotros en este caso, lo que en toxicología yo siempre les digo que si está mojado lo tienes que secar, si está seco lo tienes que mojar, ¿no? Si está arriba lo bajas, si está abajo lo subes. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? La semilla de Brasil va a bloquear una parte específica del corazón, va a bloquear la bomba sodio-potasio, ¿no? Entonces, esa bomba sodio-potasio funciona a través de magnesio. Entonces, el tratamiento es con magnesio, le aplicamos sulfato de magnesio al paciente, se desbloquea y listo, el corazón empieza a funcionar. Qué interesante, qué interesante. Hay muchas cosas más que hablar. Ya nada más, algo que me interesaría, pues también abordar, que es la parte de la intoxicación suicida. ¿Te ha tocado algún caso así, pues, peculiar o característico que te llame la atención, que recuerdes? Sí, fíjate que intoxicación suicida es de lo más común que nosotros llegamos a ver en toxicología. Fíjate que como anécdota, yo antes quería ser pediatra, pero dejé eso por la paz en el internado cuando descubrí que los niños se mueren. Entonces, claro, ya eso no pudo conmigo y difícil. Dije, no, yo no voy a ser pediatra. Entonces, la verdad es que los casos de este tipo, los que más me pegan, son de los pacientitos. Si bien yo no soy pediatra, como les mencioné al inicio de la plática, por tan poquitos toxicólogos que somos, nos toca ver niños, invariablemente nos toca ver niños. Entonces, sí me ha tocado, me acuerdo un caso específico también de una niña chiquilla, yo creo que tenía como 6, 7 años, no, como 6 años, estaba chiquitilla. Ella también vivía violencia en su casa. ¿Y qué es lo que hizo? Ingesta de cáusticos. Se tomó sosa cáustica, ¿no? Sosa cáustica, eso también lo vemos nosotros. Y pues evidentemente hubo hasta perforación del esófago, neumomediastino, terrible, terrible, terrible. O sea, la paciente acabó en cirugía cardiotorácica, pero pues falleció. De hecho, la sosa cáustica, que es una sustancia que usan para lavar estufas y ese tipo. Y pues la verdad es que es algo que siempre hay en la casa. Siempre hay en la casa. ¿Y lo hizo, pues? Sí, con fines suicidas. Porque la verdad es que uno pensaría que los niños no se suicidan, pero sí se suicidan. O sea, tienen ciertas cuestiones que pues no hayan cómo sacarlas, no tienen como red de apoyo, etcétera, y pues es lo que buscan. ¿no? Qué triste, qué triste caso. Ay, sí. Para cerrar, tristes como siempre. ya por último, ¿qué opinas actualmente de todos esos eventos de intoxicación por opioides que existen? Lo más común es el fentanilo. ¿Te ha tocado atender esos casos? Sí, fíjate que sí. También del fentanilo, no, podemos hablar un montón, pero tenemos también casos directos y casos indirectos. Ahí te va. Casos indirectos, no muy
no muy lejano, hace como un mes, mes y medio, donde yo trabajo tenemos muy establecido el código azul, ¿no? Acudimos a un código azul y resulta que fue en endoscopía, pero fue porque se les pasó un chorritito más del fentanilo y el paciente era muy, muy, muy susceptible, ¿no? Entonces hizo una parada, la vez que salió súper rápido, hizo parada cardíaca, pero se le aplica naloxona, que es el antídoto reanimador en este caso, y pues aunado a toda la serie del masaje cardíaco, etcétera, pues el paciente salió y de hecho le fue bien, estuvo en vigilancia 24 horas y se fue bien a su casa, Salió ¿no? después del paro, estuvo despierto y todo. Sí, tuvo retorno a la circulación, despertó y pues todo bien, ¿no? Pero pues sí nos sacó un susto. No manches, imagínate. Sí, sí, Vas sí. a una endoscopia y terminas en paro. Ay, terminas en paro justamente, Qué ¿no? duro. Y la otra, pacientes que cursan con dolor crónico, pacientes oncológicos, que ellos utilizan parches de opioides y ellos a veces aumentan la dosis. O los cuidadores, pues, que ya tienen síndrome del cuidador, que es cuando el cuidador también ya está sumamente cansado, ¿no? Y el paciente sigue quejando porque son dolores terribles, empiezan a aplicar de más y pues llegan con intoxicación por opioides, ¿no? Eso es sumamente común. La otra, con fines recreativos, ¿no? Los pacientes pueden llegar hasta con parada ventilatoria, parada cardíaca. Yo siempre les digo, es más fácil conseguir fentanilo en la calle que conseguir fentanilo en el hospital, sí. ¿no? Porque en el hospital público nos piden hasta firma del mismísimo jefe del instituto para que Zoe Robledo. Sí, que para que te den ahí un cuartito de fentanilo, ¿no? Y ya tienes a la Guardia Nacional al lado viéndote. Pero en la calle no, en la calle la verdad es que es sumamente fácil, ¿no? Yo siempre les digo, ahí, cuando doy esa clase les pongo las fotos. Vas aquí a unas calles, compras una paleta con fentanilo, 50 pesos, ¿no? Y ahí andas bien contento con tu paleta. O sea, es muy sencillo. Y esos pacientes, pues siempre nos llegan con parada ventilatoria y pues hay que reanimarlos, ¿no? Sí, que fíjate que eso que dices es muy importante. Una cosa es el fentanil lícito, el que usamos en hospital, que son en microgramos, en sus ámpulas, endovenosos o algunas otras vías de administración ahí, pero regularmente intravenoso. El ilícito, que es el que anda en polvo, en paletas, mezclado con otras drogas, como el fentanilo es barato de hacer, pues lo mezclan con otra droga y pues ya le van causando una como adicción cruzada. Sí, exactamente. Actualmente hay un problema porque a muchas otras drogas le ponen fentanilo. A la cocaína en algunos casos le pueden poner fentanilo y eso la hace más adictiva. Entonces, pues te enganchan más. De acuerdo. Qué difícil problema es. Afortunadamente en México aún no se ven. En Estados Unidos es una situación prácticamente de epidemia, lo que es la intoxicación y el abuso, la drogadicción por fentanilo. Y es bien curioso, a mí me tocó ver fotos y videos de personas en Mexicali, donde llegaban intoxicadas por fentanilo y como ya no traían el antídoto, no traían la naloxona, pues tenían que intubarla porque pues, no podían respirar. Entonces lo intubaban, dejaban que se pasaba el efecto del fentanilo, los dejaban en un reposet, intubados ahí con el ventilador, pasaba el efecto, comenzaban a despertar, los intubaban y ellos mismos se iban. Justamente, y fíjate que ese es el manejo correcto de esos pacientes, o sea, en el país donde tenemos el problema en la frontera norte, sí. ¿no? Específicamente en Tijuana, por esos sitios hay mucho paciente así. Y sí, si no tienes la naloxona, que es el antídoto reanimador en estos casos, ¿qué es lo que haces? Un abordaje normal. Lo intubas y a estos pacientes no les dejas sedación porque justamente lo intubas porque está sedado, porque hace parálisis y los dejas así que empiezan a eliminar. Una vez que eliminan, se extuba, luchan por su vida y ya se pueden ir. Me da risa, Ramsés, porque una vez pasó una intoxicación por benzodiazepinas. Tomó una mujer joven con ideación suicida varias cajas de clonazepam. Entonces llegó con la presión bien baja, con la frecuencia cardíaca bien baja y sí con incapacidad para respirar. Entonces le tuvieron que pues poner un tubo orotraqueal y un respirador y le dejaron pues medicamentos para dejarla sedada. Sí, entonces nos pidieron la interconsulta y le dijimos, bueno, sí pueden dejarle un medicamento para el dolor del tubo, pero de allá que la dejen sedada otra vez, le pusieron por ejemplo Propofol, que es otro medicamento para sedar. Entonces dices... Sí, de hecho, esa es una pregunta que les hago siempre en los exámenes a los estudiantes y a los residentes. ¿Les das pan con pan? Claro. O sea, ¿cuál es la sedación de elección de un paciente intoxicado por benzodiazepinas que está intubado? Ninguna, ya la tiene. Ya la tiene, justamente. Completamente de acuerdo. Porque hasta ha habido casos de famosos, de hecho, de intoxicación por sedantes. Hay un caso de
el más conocido es el Michael Jackson, Ujú. que aparentemente fue administrado el paracetamol, que no es un fármaco como que lo vayan a comprar en la esquina o en las farmacias con receta, no es un fármaco netamente hospitalario, es la famosa lechita que Ujú. causa justamente pues disminución del estado de despierto, pero también baja la presión, Ujú. baja la frecuencia del corazón, baja la respiración y pueden caer pues en paro respiratorio y fallecer. Ese caso fue pues de los más conocidos. Aunque fíjate que también hay otro, no sé si supiste, uno de los actores de Friends, Ujú. creo que fue ketamina Ujú. más alcohol, ¿no supiste eso? Sí me enteré. La verdad es que no le di seguimiento al caso per se, pero sí, habitualmente es con ketamina, porque la ketamina es disociativa. Entonces te disocia y pues puedes fallecer porque también deprime el sistema nervioso, ventilatorio, dejan de respirar. ¿Y cuál es el problema? Si lo combinan con otra sustancia que es depresora como el alcohol, Se se juntan. potencializan. Sí, ¿no? Se les junta la lavada con la planchada y a final Exactamente. de cuentas, ¿cuál es el peligro o de qué fallecen estos pacientes? Se vomitan y lo aspiran, ¿no? Entonces Ah, dejan de respirar y pues fallecen, ¿no? de acuerdo. Perfecto. Bueno, pues ya para ir cerrando, la última sección es mitos y realidades. Aquí nada más es mito, realidad. Y pues me das una explicación nada más breve para ya ir Ujú. cerrando este episodio. Eh, la primera es la siguiente. ¿Siempre existe antídoto para todo tóxico? No, ese es un mito, es un mito. Fíjate que para mí decir la palabra antídoto es muy, muy fuerte, muy seria, ¿no? Les digo, yo no la digo tan fácil. Entonces, un antídoto es algo que va a hacer que el tóxico se haga no tóxico y se elimine. Realmente son muy poquitos los antídotos que realmente funcionan en toxicología. Y esa es una falsa creencia, que bueno que lo mencionas, porque muchas veces cuando nos piden valoración, otros médicos nos atribuyen ciertas propiedades místico-mágico-religiosas que todavía no tenemos, ¿no? O Casi como sea, que ajá, sí, como dale esta pastilla y se va a curar. Y la verdad es que no. O sea, no hay muchos antídotos, no hay. mito completamente. Siguiente, si me muerde una serpiente o víbora venenosa, chupar el veneno puede aminorar las consecuencias o inclusive curar a la persona. También es un mito. De hecho, dentro del abordaje de estos pacientes, es una de las preguntas que hacemos: si alguien manipuló la herida. Si alguien la manipuló, ya la vamos a considerar como que está contaminada o Claro, por la potencialmente boca. infeccioso, ¿sí? Entonces, aparte de todo lo que te vamos a hacer, ya te ganaste tu antibiótico y que puedas tener una infección a nivel del tejido. De acuerdo. Siguiente, mito o realidad. Cuando ingiero pastillas en exceso, si me hacen un lavado, o sea, si me lo sacan con una sonda, ¿me puede beneficiar? Sí, sí te puede beneficiar. Son escenarios bien selectos, te soy honesto, bien selectos, donde nosotros vamos a realizar ese lavado. Pero sí beneficia. Por si alguna vez tienen alguna intoxicación por algún fármaco, llegan en tiempo, no se sorprendan que en urgencias les pueden poner una sonda gruesa para sacarle las pastillas y que no sigan pues absorbiéndose y teniendo su efecto. Exacto. Perfecto. Bueno, pues después de tantos casos que hemos vivido, de ciertas cuestiones técnicas, se nos quemó una lámpara, se nos sobrecalentaron las cámaras, un borlote, pero bueno, creo que hemos llegado a a un buen contenido que deja conocimiento, que deja educación a las personas, pues de que un tóxico, una intoxicación por medicamentos, por diferentes sustancias, también por animales ponzoñosos, pueden condicionar fallecimiento de forma rápida y de forma pues bastante impactante, ¿no? Bastante trágica, le llamo yo. Así como accidentes y etcétera. Entonces, ¿qué mensaje final le darías al público en general acerca de las intoxicaciones, de lo que quieras, prevención, tratamiento, etcétera? Mira, me voy a remitir a una frase del padre de la toxicología, que es Paracelso. Él decía que todo es veneno y nada es sin veneno, todo depende de la dosis. Ya. Y pues hasta el día de hoy sigue siendo totalmente válida. Volvemos a lo mismo. ¿Una tableta de paracetamol es veneno? Pues no, te va a ayudar para el dolor de cabeza. Pero 20 tabletas de paracetamol es veneno, sí es veneno, ¿no? Ya es un tóxico que nos puede matar. Ante la duda, yo sugiero siempre pedir asesoría, ¿no? Hay centros como el Centro Toxicológico del Hospital Juárez de México, que es donde yo me formé, dan asesoría telefónica 24/7, se la dan a cualquier persona que llame. Tú puedes llamar y te pueden asesorar, ¿no? Puede ser de un médico,
persona que no es del área de la salud y te van a asesorar. Asimismo, pues agradezco este espacio porque la verdad es que la toxicología, aunque ya tiene sus años aquí en el país, pues es una de las ramas de la medicina no tan conocidas, ¿no? Son como, yo les digo que es como cuando vas a una plaza china y compras algo que no sabías que necesitabas y dices, ay, esto está chido, esto me va a servir. La toxicología es igual, no sabes que la necesitas hasta que la ves y la ocupas. Entonces, este tipo de espacio nos ayuda a darle difusión a lo que hacemos y a lo que la gente puede hacer en un escenario, pues, de la vida cotidiana. Sí, y muchas de las veces no van a conocer al toxicólogo porque muchas veces no es el médico de los pacientes, sino el toxicólogo es como el médico de los médicos. Y a su vez es médico de médicos que somos, pues, apoyo de otros médicos. Exacto. No sé si me explico. O sea, sí, yo sé que suena medio loco, pero, por ejemplo, tú ayudas a un médico intensivista. Y el médico intensivista, o sea, por ejemplo, en mi caso, pues, a su vez, apoyamos a un médico cardiólogo. Ajá. ¿Sí? Sí. Entonces, y tú vienes siendo médico del médico del médico, y ese médico es el médico tratante del paciente. Exacto. Entonces, por eso a veces no los ubican, pero pues ahí están las redes toxicológicas que les vamos a poner los contactos acá para que ustedes también pues tengan, si tienen alguna duda o alguna ingesta, pues rápidamente pidan el apoyo. Y pues muchas gracias, exactamente como bien lo dice el doctor Ramsés, a todos los que están aquí viendo para que se difunda lo que es el toxicólogo y la toxicología, que como ya se dieron cuenta, está más a la orden del día de lo que uno a veces cree. Sí. Paracetamol, medicamentos para hacer limpieza en la cocina, todo eso puede ser bastante grave. Y bueno, pues muchas gracias a todos los que siguen estos episodios. Estamos desde la Ciudad de México en este podcast viajero prácticamente. Venimos por el doctor Ramsés, que trae muy buen contenido. Y si les gusta, pues recuerden darle una manita arriba, suscribirse si no están suscritos, activar la campanita de notificaciones y compartir este contenido con familiares y amigos interesados en temas de salud, pero con un lenguaje sencillo para que pues, nos llegue conocimiento y adquiramos pues nuevos conceptos que nos ayuden a mejorar y a cuidar nuestra salud. ¿Dónde te pueden localizar, doctor Ramsés? Pues mis redes sociales, que te las voy a pasar para que se las pongas ahí. Porque no te acuerdas. Ajá, porque no me acuerdo. Pero pues habitualmente mis redes sociales son de uso personal, pero si tienen alguna duda, alguna pregunta, con mucho gusto siempre respondo mis mensajes. Sí. O sea, ahí me lo pueden poner. Excelente. Bueno, pues ahora sí, nos vemos en los siguientes episodios y muchas gracias por el apoyo. Hasta la próxima. Chao. Tu podcast, donde tendremos casos médicos impactantes.